Bueno, pues vamos a proceder al acto de clausura de estas jornadas, estas sextas jornadas de la gobernanza de Internet. Y tenemos el placer de contar con Mar España, la directora de la Agencia de Protección de Datos. Creo que es un colofón para estas jornadas, realmente que yo se lo agradezco. Y además es que tiene que estar, porque en definitiva, a lo largo de todas estas mesas redondas, todo ha ido en torno a los datos. Todo ha ido qué hacemos, cómo protegemos privacidad, datos. Y evidentemente tenemos una agencia de protección de datos con, en fin, que se ha batido el cobre no solo en España, sino a nivel internacional, con célebres momentos en esto de la gobernanza de Internet. Y la verdad es que yo le agradezco que un fin de semana, a estas horas, en fin, hemos tenido ciento y pico, pero la hora es la hora. Y le agradezco de verdad, de corazón, que nos clausure este acto. Sobre las jornadas no diré nada. Me ha parecido que el formato ha ganado frente a otros años. Seguimos trabajando, es decir, yo creo que la idea de que de estas jornadas salgan mensajes, lo vamos a hacer, vamos a ver el mecanismo que se eleven a los foros internacionales, lo haremos. Y bueno, la ONU ha prolongado, sin dinero, pero ha prolongado el mandato del IGF mundial, digamos, 10 años. Pues me temo que tendremos IGF, agradezco que tengamos IGF español otros 10 años, ¿no? A ver si somos capaces de consolidarlo, aunque no lo veo muy difícil en el momento actual, ¿no? Muchas gracias a todos, sobre todo los que os habéis quedado. Creo que ha sido una jornada excelente este año y espero que nos veamos en la siguiente. Y sin más, le paso la palabra a Mar España para que nos cuente en unos minutos, en 10 minutos o lo que sea, cómo ve esto de la gobernanza de Internet, cómo lo ven desde la Agencia de Protección de Datos, y proceda a la clausura de las jornadas. Cuando quieras, Mar. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a Jorge, a la organización, a todas las entidades que han participado en este foro, a los coordinadores y a los partners. Intentar contar y resumir en 10 minutos cómo se ve desde la Agencia Española de Protección de Datos la gobernanza en Internet creo que es prácticamente imposible, pero intentaré dar una aproximación pues lo más completa posible respecto a los retos que tenemos todos, porque aquí no es solo la responsabilidad exclusiva y unilateral de la agencia, tenemos nuestras competencias y nuestra responsabilidad como organismo regulador, pero también como organismo preventivo y, digamos, de conciencia ante los ciudadanos y ante las empresas en nuestro país responsables o encargados del tratamiento de los datos, para adaptarse a los nuevos retos que el mundo vertiginoso de Internet de las cosas, Big Data, etcétera, está suponiendo en el día a día de los ciudadanos y, por otra parte, al nuevo cambio de las reglas del juego que nos presenta el Reglamento Europeo. Pero esa responsabilidad sería absurda si no lo hiciéramos de la mano de todos los stakeholders, que me parece que este foro de la gobernanza es una magnífica representación de lo que debe ser que en un tema tan complejo, tan interrelacionado como es la gobernanza en Internet, no se puede trabajar en una dirección si no se va de la mano y se escucha a las empresas que van a ser responsables de ese tratamiento de los datos, no solo las empresas que tienen el domicilio social en nuestro país. Cuando hablamos de Internet ya estamos hablando de un territorio, no me atrevería a decir sin reglas, pero un territorio diferente. Y, por otra parte, también entiendo que los propios ciudadanos tienen que tener un papel proactivo, porque, por un lado, somos consumidores de información en Internet, eso está claro, y España en este ámbito pues, maneja pues, alguna de las tasas más altas, la mayor tasa de penetración de smartphones en Europa, entre otros. Bueno, tenemos bastantes indicadores que sí que demuestran el alto interés y el alto índice de consumo de información. Hay casi 30 millones de españoles que utilizamos Internet, de los cuales 22 millones utilizamos Internet prácticamente a diario. Y aquí sí quiero resaltar que el ciudadano tiene un doble papel. Por un lado, somos consumidores de Internet, pero también somos, como comentaba Andrés, emisores de nuestra información y somos los creadores de nuestra propia huella digital.
De ahí que entiendo que todos los retos que implica la gobernanza en Internet y qué está circulando en la red. Antes me comentaban pues, que se ha debatido también el tema de la impunidad. Pues estamos trabajando desde la agencia también muy íntimamente con la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque en muchas ocasiones no se puede investigar adecuadamente un delito porque quizás en algunos casos por desconocimiento el juez archiva el caso por desconocimiento de autor porque simplemente lo que no se ha hecho es solicitar la dirección IP. Entonces, esto es un tema en el que es muy importante poner en valor los aspectos positivos que implican las nuevas tecnologías y que implica Internet. Está claro que ha sido un avance en la democratización de la sociedad, en el acceso por parte de toda la ciudadanía a la información, incluso a la puesta en valor. Ahora mismo una empresa con 1 o 2 trabajadores puede tener un potencial económico o un valor en el mercado tremenda precisamente a esa utilización de una página web o de la información que pone a disposición de los clientes en Internet. Yo, más que leer un discurso, porque yo creo que ya a estas horas no, la verdad que no tendría mucho sentido. Lo que sí me gustaría, sí me gustaría recalcar, en función de los temas que se han planteado en este foro de la gobernanza, en qué líneas estamos trabajando en la agencia y cómo podemos precisamente interactuar con todos los stakeholders que están aquí representados. Sé que uno de los bloques de las ideas de debate ha sido todo el tema de Internet de las cosas, las ciudades inteligentes, la libre circulación de datos, anonimización, Big Data en Internet. Y en este caso, pues insisto en el doble papel que tenemos los ciudadanos como consumidores y receptores de información, pero al mismo tiempo como emisores. Y en esta línea, precisamente esta semana acabamos de poner a disposición de todo el público y todos los agentes o las empresas interesadas una guía que ha costado muchos meses de trabajo en la agencia a disposición de toda la ciudadanía o las personas interesadas sobre reutilización de la información en el sector público. Calculamos que solo en nuestro país se mueve un volumen de negocio entre 450 y 500 millones de euros y 4.500 empleos vinculados directamente al sector de la reutilización y que esto es un tema que irá en aumento. Y la segunda guía es la guía sobre orientaciones para la anonimización de datos personales. Cuando hablamos de Internet y hablamos de protección de datos en la red, nuestro objetivo sería que las empresas no lo entendieran como una obligación más, y ya se ha puesto en manifiesto en ponencias anteriores que el nuevo reglamento europeo cambia sustancialmente las reglas del juego. Ya no se habla de una responsabilidad a posteriori, de manera que las agencias reguladoras esperan a que lleguen denuncias, salvo casos muy flagrantes que los conocemos por los medios de comunicación. Realmente, de las 10.000 denuncias que gestionamos al año aproximadamente en la agencia, no pasarán de 5 las inspecciones de oficio que se ordenan por motu propio. La mayoría estamos actuando en reacción de las denuncias que nos llegan de los ciudadanos. Sino ya hay que incidir en un tema que es fundamental. Para cualquier empresa, ya está claro que una empresa, si no está en Internet, directamente dejará de existir si quiere tener futuro económico e implantación en el mercado actual, porque ya no hablamos de un mercado nacional, hablamos de un mercado europeo o incluso de un mercado a nivel internacional, sino sobre todo, y esto es un tema esencial, el hecho de que una empresa cuide la privacidad, cuide la anonimización y cuide esos datos personales y a veces especialmente sensibles que maneja a través de Big Data en Internet. Esto va a suponer un factor de confianza por parte de los clientes, un factor de credibilidad y un valor económico en auge. No voy a personalizar, pero todos hemos tenido noticias esta semana de recientemente de una fuga masiva de datos en una de las principales empresas proveedoras de servicios de Internet, que precisamente está afectando incluso a negociaciones en cuanto a su valor de compra. Es decir, hablar de protección de datos en Internet no es hablar de un mero requisito formal que las empresas tienen que cumplir, sino un factor clave al que seguramente las empresas no lo ponen en valor hasta que no lo pierden. Esto pasa como a nivel humano, como muchos nosotros en la vida,
que a veces no valoramos a las personas hasta las que las perdemos. Pues a mí me gustaría extrapolar este símil. A veces las empresas no valoran la importancia de lo que supone la seguridad y la privacidad en Internet hasta que hay una quiebra o una brecha de seguridad, y su credibilidad en el mercado, su valor económico y la fuga no solo de la seguridad, sino de los clientes, que sucede a posteriori, y el daño ya en muchos casos es irreversible. De la misma manera que yo estoy muy orgullosa de pertenecer a un continente como el europeo, antes hablaban antecesores en el uso de la palabra, de que sin Europa seguramente el gobierno americano habría tenido alguna otra posición, pues eso mismo podríamos decir también con las negociaciones intensas y arduas que hemos tenido durante estos últimos meses. Todas las autoridades nacionales y el Grupo de Trabajo el 29, que está actuando de una manera coordinada en relación con las mejoras que ha introducido el gobierno americano en el primer borrador inicial del Privacy Shield, respecto a la garantía que tenemos los ciudadanos europeos en cuanto a las transferencias internacionales que se hagan a empresas en Estados Unidos, y de ahí, insisto, el reglamento establece un régimen en cuanto a la notificación de las quiebras de seguridad, pero aquí más importante que la sanción económica o incluso la propia responsabilidad administrativa o la posible exigencia que tiene o derechos que tiene el ciudadano para exigir responsabilidad civil en los tribunales o incluso la imputación y la responsabilidad penal, es el propio interés que tiene esa empresa que está tratando esos datos precisamente para garantizar o aumentar su credibilidad en el mercado y su valor económico. Y en este sentido decía que estoy muy orgullosa del trabajo que se hizo por antecesores en la agencia, que parecía una lucha de David contra Goliat. Cuando se empezó a hablar en la agencia, en el Grupo de Trabajo el 29, del derecho al olvido, nadie daba 2 duros, eso dicho de una manera simple. Hemos conseguido que ese derecho, a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se consagre, que más de 350.000 ciudadanos en toda Europa han podido ejercer el derecho a que, a la búsqueda por su nombre de una información inexacta, que ya fuera obsoleta y que estuviera haciendo un daño serio a su imagen o reputación, precisamente pudiera ejercer derechos frente a eso. Y lo mismo que decía, que para una empresa, una vez que hay una quiebra de seguridad, recuperar la reputación cuesta mucho. Para cualquiera de los que estamos aquí era esencial que se articularan mecanismos precisamente para garantizar tu derecho a la propia imagen y tu derecho a la reputación. Y más si estamos hablando, si a nosotros nos cuesta, si lo extrapolamos a colectivos especialmente sensibles, como puede ser el de los menores, donde ya el ciberacoso no se limita a que los padres, desgraciadamente la víctima, cambien al chaval de colegio, sino a que esa persecución te va siguiendo por la red y da igual un cambio físico de colegio cuando el daño sigue allí, pues entiendo que es fundamental. En ese sentido, en la agencia estamos trabajando intensamente, sin olvidar nuestra potestad sancionadora. Tenemos bastantes retos y además el problema es que se acumulan todos a la vez encima de la mesa. Nos hemos puesto un calendario intenso y de aquí a final de año estamos trabajando para poder ayudar a la Comisión General de Codificación, que tiene el encargo el Ministro de Justicia, para proponer el mejor en principio, análisis que podamos hacer, no solo jurídico, sino de las consecuencias prácticas, en cuanto a que debemos cambiar en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que obligue directamente el Reglamento Europeo, en qué aspectos del procedimiento administrativo, que es tremendamente complejo, si tengo que combinar el régimen sancionador del reglamento que no establece el principio de tipicidad, con lo cual hay también un tema de seguridad jurídica para las empresas que operen en Internet en el ámbito europeo, cómo combinamos eso con la legislación básica en materia de procedimiento administrativo y todas las implicaciones que supone en la práctica ese cambio de las reglas del juego para hablar de privacidad por defecto, privacidad desde el diseño. A finales de año nosotros estaremos en disposición de poder presentar un documento sobre el que puedan basarse, si así se estima conveniente, los trabajos, la Comisión General de Codificación, en ese análisis de la modificación de nuestra normativa. Pero en paralelo entendemos que tenemos 2 tipos de clientes. Por un lado, la pequeña y mediana empresa de nuestro país, que no esté realizando un tratamiento masivo de la información, y a los que no queremos que la nueva normativa le suponga un coste adicional a lo que ya supone la estructura y los costes habituales de la empresa.
y en ese sentido estamos trabajando para poder poner a disposición herramientas gratuitas en cuanto a qué deben realizar a efectos de una evaluación de impacto básico si no están realizando un tratamiento masivo de datos o de datos sensibles, pero al mismo tiempo hay un elemento clave que es cómo se pondera el consentimiento, el interés legítimo, cómo podemos ayudar a las grandes empresas o a aquellas empresas que no son grandes en cuanto al número, pero sí en cuanto al tratamiento masivo de la información para precisamente que puedan tener una garantía en cuanto a esas evaluaciones de impacto. Pusimos en marcha la unidad de evaluación y estudios tecnológicos en la agencia, que ahora mismo tiene unos recursos muy limitados, solo hay una persona en la unidad, pero esperemos que de aquí a que el reglamento sea directamente aplicable en mayo del 2018 podamos estar en disposición de poder ofrecer, ya lo estamos haciendo informalmente y respetando todo el principio de confidencialidad, con aquellas empresas en nuestro país que quieren ofrecer un servicio novedoso en materia de Big Data y quieren poder contar con las garantías de la agencia en cuanto a que ese tratamiento se ajusta al derecho a la privacidad y a la protección de datos. Y en ese sentido preventivo, estamos realizando también una labor intensa. Recientemente hemos presentado, junto con el INCIBE, porque privacidad sin seguridad se queda huérfana, y hemos presentado una guía que yo creo que es la primera vez que se presenta por parte de estos dos organismos públicos, que honestamente creo que se ha hecho una labor magnífica por los profesionales de ambos organismos, y aprovechando que está Andrés le quiero dar las gracias también por su trabajo, sobre un kit básico con 18 fichas en cuanto a cómo se puede proteger un ciudadano o una empresa en cuanto a la seguridad y en la privacidad en la red, porque muchas veces no conocen que a través de la OTSI, por ejemplo, adscrita a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, hay herramientas gratuitas, precisamente accesibles para poder garantizar que esa gobernanza en Internet, que esa credibilidad de la empresa pueda aumentar sus estándares de protección. Y también pusimos a disposición de todas las… estamos trabajando muy intensamente con el Ministerio de Educación y con las 17 comunidades autónomas para que estas fichas, que tienen además, por ejemplo, pues vídeos tutoriales para que cualquier chaval se configure su política de privacidad en las redes sociales o en los dispositivos móviles. Ya en nuestro país es mucho mayor el porcentaje de ciudadanos que acceden a Internet a través del móvil que a través del ordenador de sobremesa, siguiendo pues, el cambio, ¿no?, que se está produciendo en los hábitos de consumo, para que esta cultura de la privacidad y de la propia responsabilidad, que no solo tienen las empresas y no solo tenemos los organismos reguladores, sino también los propios ciudadanos y los propios padres, cuando por primera vez le dan una tablet o un móvil a su hijo, cada vez a edades más tempranas, puedan ir teniendo esa conciencia, igual que nadie cruzaríamos un semáforo en rojo. Hay líneas rojas en Internet que ninguno deberíamos pasar, ni siquiera las empresas, y lo importante sería que estas medidas las implantáramos desde el principio. Yo sé que va a costar mucho cambiar la cultura y también soy consciente de que en nuestro país solemos dejar todo para el final, pero sí quiero advertir que en mayo del 2018 el régimen sancionador del reglamento es plenamente operativo y en tratamientos de datos que sean masivos y que sean complejos, no va a dar tiempo a tener una evaluación de impacto y, en consecuencia, en función de esa evaluación, a poder adoptar las medidas técnicas y organizativas que sean necesarias si no se utiliza todo el año 2017 para hacer ese trabajo previo, poder articular las medidas. Estamos trabajando también con las administraciones públicas y con el Centro Criptográfico Nacional para que eso se pueda hacer en el ámbito de la administración pública en base a lo que ya existe. No queremos aumentar todavía más la complejidad de las reglas del juego a través del Esquema Nacional de Seguridad, pero de ahí es fundamental foros como este en el que actúan todos los agentes implicados a la vez. O sea, si no escuchamos, por una parte, a las empresas que están realizando tratamientos masivos de datos en nuestro país o a nivel internacional, no concienciamos a la ciudadanía, no hacemos una labor proactiva, intensa, entre todas las administraciones públicas, y yo creo que el trabajo no es solo de la agencia, sino que es muy importante lo que estamos haciendo, que es poner en valor el trabajo que están haciendo pues, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía, la Judicatura, para que cada uno en el ámbito de sus competencias podamos sumar, podamos dar un único mensaje y, en la medida de lo posible, podamos dar herramientas
a las pequeñas empresas que no van a tener de esos recursos económicos para implantarlo. Y a las grandes empresas que tienen los medios económicos unas reglas claras del juego dentro de la libertad de mercado y, por supuesto, del principio a la confidencialidad, pues el año que viene es un año fundamental, nos jugamos mucho. Sí que creo que es importante, y el reglamento establece también, el reglamento europeo, aspectos muy positivos, como es reforzar el consentimiento del interesado. El ciudadano tiene que ser un consentimiento de 40 páginas, realmente ninguno podríamos decir que es un consentimiento en el que claramente el ciudadano haya sido informado cuando ha dicho que sí en menos de 10 segundos. Es el plazo medio que da el ciudadano para aceptar la política de privacidad de las apps que se descargan en el móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, entiendo que foros como este son fundamentales porque Internet sí que es un mundo que debe tener reglas claras, donde no puede existir la impunidad y donde para ello es fundamental, y en eso pues sí que es una ventaja, pertenecer al continente europeo, que es el continente más garantista en cuanto al tema de privacidad y protección de datos y sobre todo en cuanto a las garantías que se da al ciudadano para poder defender esos derechos que precisamente les reconoce la norma. El trabajo es ingente, la verdad que es un reto tremendo. La agencia ahora mismo tiene pues tanto la modificación de la normativa, que es tremendamente compleja, como el trabajar en la concienciación de la ciudadanía y a su vez poder poner a disposición las herramientas en la medida de lo posible. Tenemos los recursos que tenemos, pero sí que pongo sobre la mesa todo mi compromiso y el de las magníficas personas, de las 160 personas que trabajan en la agencia y se están dejando la piel para poder ayudar en este cambio de modelo. Está claro que no tienen nada que ver las reglas actuales con los nuevos retos que nos establece el Reglamento Europeo. Y sí he visto que a través de este foro se han tratado muchísimos temas y de ámbitos y con implicaciones muy diferentes. Si se nos quiere hacer llegar las conclusiones del foro o incluso propuestas para que podamos valorar y estudiar en esa modificación de la ley orgánica, no todo va a ser consecuencia directa del reglamento, sino que también estamos valorando aquellos aspectos en los que debiéramos establecer prioridades. Evidentemente, y pongo un ejemplo, la agencia no da abasto quizás para poder tramitar todas las denuncias pequeñas de videovigilancia entre un problema entre vecinos o que a un ciudadano le llegue un spam, y a lo mejor tiene mucha más utilidad que dediquemos los recursos a temas de impacto en la ciudadanía masivos, como puede ser la contratación en Internet, qué está pasando con la publicidad digital online o con el perfilado invisible de los ciudadanos. Entonces, sí que manifiesto mi compromiso en poder estudiar aquellas propuestas que puedan ser de utilidad, por lo menos para que los podamos valorar en esa modificación de la normativa, y sin más, pues agradecer una vez más a los organizadores la invitación, y espero que las conclusiones que se han sacado a través de todos estos talleres pues puedan ser de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto que recogemos tus propuestas y te enviaremos los mensajes y las conclusiones de las mesas que hemos tenido estos días, ¿no? Reiterarte más las gracias y invitaros a todos a las próximas jornadas de dentro de un año, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, clausura, Mar.